Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de la cuarta clase del curso de automatización y web scraping con Python del Instituto UMAI. En este caso vamos a hablar de lo que llamamos scrapping por automatización. Si no vieron las clases anteriores, se las recomiendo, están en YouTube, libres para que cualquier persona pueda verlas. Y en este caso vamos a hablar de qué pasa cuando no podemos utilizar las herramientas que vimos hasta ahora. ¿Qué pasa cuando utilizar request, cuando utilizar Beautiful Soup no es suficiente? ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos casos donde las páginas tienen contenido dinámico, normalmente gracias a JavaScript, en las cuales no está todo el HTML desde un inicio, sino que se carga o se renderiza cierto HTML luego de un tiempo o de alguna acción. En el caso de una acción puede ser algún clic, puede ser desplazarse en la página, hacer lo que llamamos scrolling, u otras cosas, alguna interacción con el usuario. En esos casos, si nosotros pedimos el HTML que hay en ese momento, no vamos a estar viendo todo el contenido, y en particular podemos no estar viendo contenido de interés o podemos estar viendo solo tags que sean script, que son tags de contenido JavaScript en un documento HTML. Entonces, esto nos lleva a hablar de una herramienta que se llama Selenium. Selenium es un software hecho para testing, en particular, testing y automatización. No fue un programa pensado inicialmente para hacer web scraping o web crawling, sino para probar que una página web esté funcionando, por ejemplo, para ir presionando todos los botones, entrando todos los links, ir probando que las cosas anden como deberían. Pero bueno, es tremendamente poderoso para poder utilizarlo para web scraping también. En particular tiene una API para Python y también para otros lenguajes, se puede usar con otros lenguajes. Y existe una herramienta que se llama WebDriver, que es lo que nos va a permitir tener una especie de navegador virtual con el cual vamos a poder hacer todo lo que haríamos sencillamente con nuestro navegador, pero de manera automática. Podemos hacer clic, podemos hacer scroll, podemos desplazarnos, podemos agrandar, achicar cualquier cosa que nos permita la página. Y esto va a ser útil para, como les contaba antes, circunstancias en las cuales no se trata de páginas estáticas y no podemos utilizar las estrategias que vimos hasta este momento. Por ejemplo, páginas dinámicas van a ver este concepto de Ajax o lazy loading, que significa que JavaScript está cargando o renderizando después HTML o ante una acción. Páginas con lo que llamamos de alguna manera scrolleo infinito, como pasa en algunas redes sociales, por ejemplo el caso de Twitter. Si uno va bajando, se van cargando nuevos tweets. O sea, si uno inicialmente se baja el HTML de la página, va a haber cierto contenido, los tweets que están cargados hasta ese momento, pero si después baja, va a haber nuevos tweets que no estaban en ese documento HTML que nos estaba mostrando el navegador originalmente. También está el tema de poder completar formularios, inputs, hacer búsquedas, autenticación, pop-ups, o sea, ventanitas emergentes y otras cosas más también. Entonces nos permite tener este navegador virtual que en algún caso nos puede resultar de mucha utilidad. Y Google Colab normalmente es más un entorno para mostrar cosas. No tiene una interfaz gráfica porque nosotros estamos usando una computadora que nos está asignando Google, pero sí podemos utilizar lo que se llamaría headless, o sea, podríamos utilizar el WebDriver de Selenium sin ver la ventana. Pero nos va a resultar de todas maneras muy práctico porque podemos estar tomando screenshots. De esa manera vamos a poder ver en qué lugar de la página está nuestro navegador virtual y podemos ir recorriendo. Les recomiendo como siempre que vean la documentación. Eso es una recomendación general también para Beautiful Soup y todas las librerías que usamos antes. En este caso Selenium tiene una muy buena documentación oficial que se encuentra acá, que va a tener mucha información y además en particular de cómo usarlo para los distintos lenguajes. Siempre asegúrense de estar acá viendo el caso de cómo utilizarla en Python. Y también hay una documentación no oficial que
que está en Read the Docs, que es una página que se utiliza eso para generar páginas de documentación. Que no es la oficial, que aclaran que no es la oficial, pero la verdad que es súper útil, está muy bien explicada, van a servir toda la estructura que tiene la API de Selenium y nada, está muy buena, úsenla también si tienen ganas. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo es trabajar con Selenium. En particular, la base de Selenium y nada, como estuvimos viendo antes también con otras herramientas como Beautiful Soup, es seleccionar elementos de una web, ¿no? Como antes vimos con XPath, es una de las formas, y de hecho lo pueden hacer acá con Find Element by XPath, pero también lo podrían hacer con el contenido que hay en el link, o parcialmente, los selectores de CSS, los nombres de las clases y otros, por ejemplo la ID. Ahora, esta parte es lo que necesitamos para poder instalar Selenium en Google Colab. Si se acuerdan, este signo de exclamación es para correr comandos de terminal en Google Colab, en realidad en los Jupyter Notebooks en general. Y lo que vamos a hacer es instalar Selenium, actualizar digamos el gestor de paquetes que tiene la computadora con Ubuntu, que siempre nos están dando en Google. Y ahí instalar también el Chrome Driver para tener una especie de Chrome virtual con el cual vamos a poder recorrer las webs. Si corremos esta celda, va a tardar un poquito porque básicamente va a tener que instalar esto, y además vamos a importar sí, para ir recorriendo dónde tenemos que poner ese documento, ese archivo de Chrome Driver, pero además vamos a tener distintos elementos que los vamos a ir viendo junto con los ejemplos, que va a ser por ejemplo esta parte de la librería que sirve para esperar o solo hacer una acción en caso de que una condición esperada se esté cumpliendo. Y además de eso también vamos a definir una variable options donde vamos a configurar nuestro WebDriver. Básicamente vamos a decirle que sea headless, por ejemplo, y varias cosas que tienen que ver de seguridad. También acá, estos que no es absolutamente necesario, pero está bueno agregarlo, es usar un user agent particular. Si se acuerdan de las clases pasadas, user agent es una manera que nosotros le estamos diciendo a la página cuando pedimos información cuál es nuestro navegador y algunas características de nuestro sistema. Si no definimos uno, lo que va a recibir es: esta persona está haciendo un request, está haciendo un pedido HTTP usando Python, o sea, está haciendo un bot básicamente, y no es lo que queremos. Entonces lo más importante acá es instanciar este WebDriver con Chrome y en Options pasarles estas opciones que nosotros fuimos agregando con Add Argument cada una. De esta manera se va a instalar y ya vamos a estar listos y listas para comenzar a trabajar. Bueno, una vez que ya tenemos instalado Selenium y WebDriver en Google Colab, ya podemos empezar a trabajar, empezar a hacer nuestro primer hola mundo recorriendo internet con un navegador virtual. Imagínense que esto puede resultar súper útil en un montón de casos para automatizar cualquier tarea que esté desarrollándose en un navegador. En este caso con un ejemplo de web scraping. Para eso simplemente tenemos que instanciar este objeto WebDriver de Chrome y pasarle como options toda la configuración que habíamos hecho anteriormente. Luego, muy parecido a lo que hacíamos con librerías como request, vamos a definir una URL y usando del objeto que instanciamos driver, el método get, vamos a pasarle esa URL y eso ya va a hacer que vaya hacia esa página. En este caso google.com. Si vemos la página de Google, que tiene una interfaz gráfica súper sencilla, lo que vemos es que para hacer una búsqueda nosotros tenemos que escribir acá, que básicamente es un input. Si vamos acá a elementos, ¿no? Lo que yo hice fue presionar el botón derecho, inspect, veo cuál es el elemento que corresponde y es este input, que tiene una clase, que tiene un montón de otros atributos. En particular, una manera de acceder es por XPath, como vimos anteriormente, y en este caso simplemente vamos a decirle el primer input que tiene la página. Si copiamos este código y acá presionamos Control F, vamos a ver que estamos accediendo a este input, ¿sí? Usando
esta query de XPath. Ahora, una vez que obtuvimos ese elemento, lo vamos a guardar en una variable input, y esta variable input, que es un objeto de el Selenium, va a tener una serie de métodos. Entre ellos este método que se llama sendKeys, que básicamente lo que nos permite es escribir, o sea, rellenar ese input con cierto contenido. En particular, acá ponemos como primer argumento la string, digamos, o el contenido, el texto que queremos que se ponga ahí, y podemos usar, acá nos permite presionar enter con este comando dentro de keys, elemento enter. Si ejecutamos esta celda, lo que va a hacer es ir poner este texto y luego presionar enter de algún modo. Si nosotros queremos saber si lo hizo finalmente, si lo hizo correctamente o cuál es el resultado obtenido, una manera es utilizar este método SaveScreenshot. Básicamente, screenshot es una captura de pantalla y lo único que le pasamos como parámetro es el nombre de ese screenshot, como queremos guardarlo. Si corremos esta celda, lo que va a hacer es devolvernos solamente un booleano si fue correcto, va a devolver true. Y si recuerdan, cada vez que guardamos algo en Google Colab, se va a guardar en esta parte, que es el gestor de archivos de Google Colab, que accedemos con esta carpetita. Y en particular podemos ir acá a Screenshot y vamos a ver que entró, efectivamente puso el texto que nosotros queríamos y nos devuelve la página con algunos caracteres aquí que no se cargan correctamente, pero en sí hizo la búsqueda y obtuvo, poniendo UMAI inteligencia artificial, el primer resultado es el del Instituto UMAI. Así que esta es la primera parte, cómo hacer el Hola Mundo para poder empezar a utilizar Selenium. Ahora vamos a ver el primero de los casos de uso por los cuales nos parecía importante enseñar Selenium, porque son algunas circunstancias que son complicadas o en algunos casos no es posible lidiar con las herramientas que habíamos visto hasta ahora. Una es este caso de lo que hablábamos del scroll infinito, ¿no? Que básicamente era esta circunstancia en la cual la página está respondiendo al momento que nosotros nos desplazamos hasta el final del documento, ¿sí? Primero muestra un determinado HTML, pero luego cuando vamos al final del documento va a cargar más. Por ejemplo, el caso de las redes sociales como Twitter, que carga más tweets cuando llega hasta el final de todos. Para eso vamos a hacer uso de esta página para un ejemplo sencillo, que es una página que justamente, como es una herramienta de JavaScript para hacer estas páginas con scroll infinito, nos da un ejemplo de este caso. Entonces, que esta página tiene una serie de subtítulos que si vamos hasta abajo de todo, carga otros nuevos, ¿no? Si vamos hasta abajo de todo, si ven acá, voy hasta abajo de todo, carga, y aparecen con un número subsiguiente, una letra subsiguiente. Entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hacíamos antes. Primero es importante, luego de cada ejemplo, usar el método close para no tener ningún conflicto con la búsqueda anterior, o sea que empiece en cero de nuevo el driver. Y lo que hacemos es, otra vez, lo tenemos instanciado acá, tenemos la URL de la página de nuestro interés, hacemos este request. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a usar estos elementos o otra manera de buscar elementos en la página. En este caso lo que usamos es un find elements general. Esta es la manera más moderna de usar la API. Y habíamos importado este by y acá le podemos decir por qué medio. Como antes podía ser XPath, en este caso un selector de CSS utilizando acá un tag. Entonces lo único que le vamos a estar pidiendo es que vaya y busque. Si acá se movió, si aprieto el botón derecho, inspeccionar, vemos que cada uno de estos subtítulos son efectivamente H2. Entonces lo que vamos a ir buscando, ¿no? Si acá buscamos otro, inspeccionar, vemos que son H2. Entonces, lo que le vamos a pedir es devolverme los H2 de la página, y como eso es
tiene la S de Elements, me está volviendo una lista con todos los H2. Y si acá dijera solo Element, me devolvería el primero. Quiero que me devuelva todos, y luego quiero iterar sobre cada uno de esos elementos, muy parecido a lo que hacíamos en Beautiful Soup, y obtener el atributo texto, es decir, el contenido en texto. No me interesa que diga H2 y barra H2 al final, sino simplemente que diga el contenido. Entonces, para este primer caso, ¿no?, lo que hacemos acá es ir a esta página, lo corremos y nos va a devolver las dos primeras, 1A y 1B. ¿Sí? Antes de hacer scrolling, estos son todos los H2 que tiene la página. Ahora vamos a hacer algo un poquitito más sofisticado, que sería, bueno, ahora vamos a hacer una iteración de 5 veces. Esto sería hacer de 0 al 4. Y lo que quiero que hagas es que me digas qué número de iteración estamos, que en realidad le sumo 1 para que arranque en 1 en vez de arrancar en 0. Guardame un screenshot de esa circunstancia estaba en la página. Y acá, esta es la parte más importante, que es, vamos a hacer un método que es execute script, que básicamente lo que me permite es ejecutar código de JavaScript. Las páginas actuales, dinámicas, básicamente hacen uso de código JavaScript para tener interactividad. Por ejemplo, se relaciona un botón del HTML con un comando de JavaScript, con un código de JavaScript, para, por ejemplo, escuchar ese clic, digamos, y poder hacer algo en consecuencia. En este caso, este código lo que hace es simplemente ir hasta el final de la página. De hecho, nosotros podemos ir acá, y como antes siempre en la consola usamos Elements, o en la clase anterior también usaron Network, hay otra pestaña interesante, que es la de la consola. Esto básicamente es una consola de JavaScript, donde podemos escribir código. De hecho, console.log es como el print de JavaScript. Tuve un error de sintaxis ahí. Vemos que podemos correr hola mundo. Podemos imprimir algo en consola y de esa manera podemos hacer cualquier otro comando de JavaScript. De hecho, si pegamos el comando que teníamos antes, que era window scroll to, y va hasta el final del documento, vemos que nos va a mover, va a ir hasta el final del documento, efectivamente. Si lo volvemos a correr, otra vez, se mueve, y de esa manera podemos interactuar. Entonces, lo que hacemos en cada una de las iteraciones es decir, anda hasta el final del documento, o lo que es lo mismo, corre este código de JavaScript. Ahora busca los H2 que haya, e imprimí el texto que contienen. Bien, entonces, si corremos esta celda, lo que vamos a ir viendo es que en cada una de las iteraciones vamos a tener más textos, o sea, más líneas, porque vamos a tener más elementos H2 en la página, a medida que se vayan renderizando por el scroll hasta el final de la página. Entonces, si corremos la celda, vemos que en la iteración 1 tenemos una cierta cantidad, en la iteración 2 todavía no hubo cambios porque esto puede llegar a tardar, en la iteración 3 ya vemos que no llega solo hasta el 1B, sino que llega a 2A, 2B, 2C, en la iteración 4, y así sucesivamente. De hecho, si lo corremos de nuevo, podríamos ver que llega hasta más veces. Quizás requiera más iteraciones para todos los que pueda devolver la página. Entonces nosotros, esto podría ser una manera de ir obteniendo, por ejemplo, diferentes tweets, uno debajo del otro, a medida que vamos scrolleando hasta el final. Y lo que podríamos hacer también es ir viendo este avance por medio de los screenshots. Si vemos un screenshot acá, vemos el screenshot siguiente, va a estar más abajo, ¿no? Estos 3 puntitos era cuando estaba cargando porque estaba abajo de todo. Vemos el 3, vemos un contenido diferente y así sucesivamente. Entonces, esta es una buena manera de ir scrapeando una página que nos muestra un contenido diferente a medida que vamos haciendo scroll hasta el final. Muy importante que recordemos usar el método quit luego de cada ejemplo. Otro ejemplo de uso muy pero muy útil de Selenium es el caso de páginas que cargan contenido HTML de manera síncrona gracias a JavaScript, algo que se encuentre por ahí quizás como Ajax, que es de manera asíncrona tanto con JavaScript y como XML. Tenemos estas páginas que lo hacen por diversas razones, para que sea más rápido, para que no tenga que cargar algo muy pesado desde el inicio, entonces primero te muestran algo pero que no es el contenido final.
Y acá esto sucedió con un ejemplo práctico real, que era esta página que tiene información de parroquias en Italia, ¿no? Entonces, en el caso de una persona, por ejemplo, que quiera obtener la información de distintas parroquias para saber si un bisabuelo o tatarabuelo fue bautizado en alguna de ellas, podría querer mandar un mail a todas estas parroquias preguntando si tal persona nació ahí. El tema es que cuando vemos dónde están los emails, no me está devolviendo acá el email de la persona responsable de esa parroquia. Yo tengo que presionar acá y va a correr un código JavaScript que eso me va a permitir recién poder ver el mail. Básicamente porque está hecho de manera asíncrona. Entonces, una manera de lidiar con eso, de hecho acá cuando presioné, justamente lo que hizo fue ejecutar el comando para usar el gestor de mails y enviarlo. Como estas páginas hay un montón, y una manera de verlo es básicamente ver si hay muchos de estos tags script. Como les decía antes, estos son los tags que corresponden a código JavaScript, y me van a dar una pista de que probablemente se esté cargando contenido de manera asíncrona. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Básicamente vamos a ver toda la información de las diócesis en Milán, y vamos a obtener los datos de esos emails de las personas que están a cargo de las distintas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y acá sirve para varios ejemplos de cosas que se pueden hacer con Selenium, que son súper amplias, por eso les digo, para su caso particular, si ya tienen una idea de cómo manejarlo, vayan, revisen la documentación, vean cómo funciona la API de Python y vean cuál es su caso de uso. En este caso, por ejemplo, tenemos un menú drop-down donde tiene distintas zonas. Pero bueno, podría ser en cualquier caso, ¿no? Que necesiten un menú drop-down. Lo que van a usar es select, que antes lo habíamos importado, si vamos arriba de todo, donde importamos todas las librerías. De acá, de Selenium WebDriver Support UI, por User Interface, vamos a importar select y nos va a permitir trabajar con estos dropdowns. Entonces, volviendo acá, esto va a tardar un tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Acá simplemente son las opciones de configuración a las que estamos habituados. De hecho, esto no es necesario hacerlo de nuevo. Y lo que vamos a hacer es acceder a esta URL larga, que tiene algunas características particulares. Vamos a hacer el get. Vamos a ejecutar el script. Esto es un poco una costumbre como por si las dudas, que es ir hasta abajo de todo. Digamos, si tenemos que esperar un tiempo, ¿por qué no también scrollear y ver si hay alguna cosa que no se carga también se está cargando ahí? Usamos WebDriver Wait, que también lo habíamos importado antes junto con el resto de las cosas, donde pasamos el driver que nosotros instanciamos y el tiempo que queremos que espere en segundos. Luego lo que vamos a hacer es buscar este elemento para las distintas zonas. Acá, si ven este elemento, inspeccionan, van a ver que tiene un ID, esto me quedó muy grande, que es ID zona pastoral, y vamos a guardar cada uno de los valores para ir recorriéndolos todos. Si corremos esta celda, va a entrar a la página, va a esperar y luego va a ejecutar esto. Ahora, lo que hice en este caso es recorrer cada una de estas zonas posibles, porque nosotros cuando cambiábamos acá teníamos una información diferente, ¿no? Ahí guardan y tenemos una información diferente. Lo que voy a hacer es simplemente esperar, y acá hay otro punto importante, que es, hay un método que es switch to frame. Básicamente a veces hay uno de los tags de HTML que se llaman iframe, que básicamente lo que te permite es poner una página dentro de otra página. Y eso es también un problema que existía acá, que era que estaba dentro de un iframe y por lo tanto yo no accedía de manera normal, ¿no? Si yo quería acceder acá, esto, ¿sí? Está dentro de esto que es un iframe, ¿ven?
todo esto es un iframe, que es una página dentro de esta página. Entonces yo a Selenium le tengo que decir switch to frame para ir al iframe, particularmente al elemento que tenga este tag, iframe. Entonces, una vez que estoy ahí dentro, si esto no se entiende perfectamente, no se preocupen, es solamente una cuestión de HTML, es un tag que está dentro y que nos permite tener una ventanita. Y ahí voy a ejecutar un script para obtener, esta es una manera de obtener todo el HTML, para luego poder parsearlo, pero otra mucho más sencilla, les dejo las dos igual, pero la que me parece que es mucho más sencilla, es usar el atributo PageSource. Con este atributo se llevan todo el HTML que se está viendo en ese momento en la página. Entonces lo voy guardando en una lista y listo. Entonces, esto va a tardar un poco porque va a mirar cada una de las zonas. Entonces repasemos lo que hace. Definimos una de las zonas, que eran básicamente alguna de estas, desde la primera. En realidad desde la segunda, porque la primera no era ninguna. Va a ejecutar un script donde va a scrollear hasta el final, por las dudas de que haya algo que se cargue solo al momento de desplazarse hasta el final del documento. Va a esperar 5 segundos. Básicamente de esta manera lidiamos con la sincronía, o sea, con que esté cargando posterior. Va a cambiar el foco al iframe, que era este tag de HTML donde teníamos una ventana adentro de nuestra ventana principal. Y estas dos líneas están haciendo lo mismo, pero en particular nos interesa esta, que es al driver guardar el atributo PageSource, que es el HTML que es en ese momento. Entonces, va a ir haciendo eso. Va a tardar un poco porque va a tener un montón de mails, pero me pareció que era un ejemplo bastante interesante para poder ver el tema de asincronías, poder ver el caso de otro de los métodos que pueden ser interesantes, que es cambiar a un iframe. A veces los iframes también se utilizan cuando, por ejemplo, tenemos un video. A veces un video que está embebido en su propia ventana dentro. Así que también está bueno saberlo. Y este atributo PageSource, que nos sirve para guardar todo el HTML, es algo que nos serviría, por ejemplo, para luego este HTML parsearlo con Beautiful Soup. Podría ser el caso. Entonces esperamos a que esto cargue. Y después lo que vamos a tener es simplemente una función que lo que va a hacer es procesar los mails. Esto no es necesariamente algo que tenga que ver con Selenium, sino es un paso de procesamiento posterior, donde usamos regex, que ya lo vieron en otros casos, y bueno, me voy quedando con los mails de interés. Y luego lo que podemos hacer también es simplemente usar pandas para armar un data frame con todo el contenido que nos resultó de interés. En particular el contenido de los mails lo puedo guardar como un diccionario y luego lo puedo guardar como un data frame. Y ese data frame a su vez yo puedo exportarlo a CSV. Y de esa manera, por ejemplo, si nosotros abrimos acá Google Sheets, vamos a poder tener una tabla con toda la información que scrapeamos de manera más sencilla. De hecho, también podríamos simplemente usar la API de Google Sheets y automatizarlo. Pero en este caso puntual, que lo tengo que hacer una sola vez, como dijimos, podría ser suficientemente útil pegarla. Lo que hago acá es dividir el texto en columnas. Y así obtuve para cada zona todos los mails de interés, que como verán son unos cuantos. Ese es el segundo ejemplo. Un tercer caso de uso muy interesante de Selenium para hacer web scraping está dado por los alertas, los prompts y las confirmaciones. O sea, básicamente por distintas ventanas emergentes que pueden aparecer y que nos impedirían hacer un scraping normal mediante otros métodos. En este caso, Selenium tiene particularmente ciertos
métodos que nos permiten lidiar con estas circunstancias. Por ejemplo, presionar, aceptar o continuar o rechazar en el caso que sea útil, e incluso cosas interesantes como solo hacerlo en el momento que aparezcan. Por ejemplo, esperar un determinado tiempo y si aparece una de estas ventanas emergentes, cliquear. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que están directamente en la documentación de Selenium. Sigamos a este link, vamos a ver un ejemplo acá en la parte de JavaScript Alerts, Prompts and Confirmations. Vemos un caso, ¿no? Por ejemplo, me dice, si presionamos este botón, vemos una alerta. Esta es una alerta clásica de JavaScript. Es una ventanita que directamente la genera el navegador y tenemos un botón para presionarlo. Esta es, digamos, la ventana más sencilla posible. Entonces, si nosotros hacemos como siempre, vamos hasta esta URL, buscamos ese elemento y lo cliqueamos. En este caso, lo que estoy haciendo es buscar este elemento que tiene un tag A, y lo que estoy haciendo es replicar. Ups, me quedo muy grande ahí. Ahí está. Presiono una vez acá, una vez acá, y tenemos el A, que básicamente está ejecutando una función de JavaScript con una alerta, con un texto que dice sample alert, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es emular este comportamiento de ir hasta acá y hacer el clic, pero con Selenium. ¿Qué es lo que nos podría pasar a hacer un determinado clic? O podría pasarnos ni bien entramos a una página, por ejemplo. Lo que usamos es lo que ya habíamos importado arriba, que era WebDriver Wait. Vamos a esperar 10 segundos. Le vamos a pasar como primer parámetro el driver que nosotros habíamos instanciado acá. Luego el tiempo en segundos que vamos a esperar. Y el until, este método, va a hacerlo solo cuando si se da si alert is present, ¿sí? En ese caso vamos a guardar la alerta. Vamos a, switchar a la alerta, es decir, vamos a cambiar el foco del navegador, como antes lo habíamos cambiado, por ejemplo, al iframe. Ahora lo vamos a cambiar a esta alerta. Vamos a ver cuál es el texto que tenía y con el método accept vamos a aceptarla y ya no vamos a tener el problema. ¿Está bien? Entonces lo que va a pasar con eso es que ya vamos a tener la página para trabajar de manera normal. Otra de las posibles es la caja de confirmación, que acá vemos, es el segundo ejemplo, acá, confirm, que es esta otra, que tiene más de un botón, ¿sí? Antes, si recordamos, el primero era simplemente un botón, la alerta más sencilla posible que nos puede dar el navegador, y ahora una caja de confirmación que dice, por ejemplo, ¿estás seguro? Y podemos cancelar o aceptar. En este caso hacemos algo muy parecido. Hasta acá, digamos, buscamos el elemento para cliquear, o sea, lo que hicimos es buscar este elemento, cliqueamos. Luego hacemos exactamente lo mismo que antes, al buscar, esperar 10 segundos hasta que la alerta esté presente. Cambiamos el foco del navegador a la ventanita de la alerta en lugar de la ventana principal. Copiamos el texto de la alerta, en realidad imprimimos el texto de la alerta, que es básicamente el atributo text de alert, pero ahora presionamos en dismiss, que sería cancelar, ¿no? De entre las dos opciones. En este caso, apretamos en cancel o dismiss, en este caso. Esta es la manera de lidiar con ese otro tipo. Y después lo que tenemos, por ejemplo, es los prompts. Si vamos acá al tercer ejemplo, presionamos acá. El prompt lo que tiene es un espacio para texto, ¿no? Por ejemplo, acá te dice cuál es tu herramienta, qué herramienta elegís, ¿no? En este caso uno podría elegir alguna tecnología o algo que quiera poner acá, ¿no? Yo puedo escribir en este input lo que quiera y aprieto OK. Esto podría servir en alguna página para alguna confirmación, para de alguna manera un chequeo de que sos una persona y no sos un bot de Selenium. Y la manera de lidiar con eso es otra vez cliquear para que se active este prompt, ver si la alerta está presente, todo exactamente lo mismo. Lo único que usamos send keys, que ya es
un método que ya conocíamos, que era para escribir dentro de un input, y luego apretamos virtualmente, es decir, utilizamos el método accept para aceptarlo. Entonces lo que hicimos fue escribirle Python obvio cuando nos preguntaba nuestra elección de herramienta, y luego aceptamos. Así que de esta manera tenemos esta serie de ejemplos de casos donde Selenium podría ser de mucha utilidad frente a los otros métodos que habíamos visto antes. Finalmente vamos a ver el caso de cómo scrapear la página de Spotify como un ejemplo más real. La página de Spotify es muy moderna y tiene bastante interactividad, así que podría ser un buen caso de uso para Selenium. Básicamente vamos a ir a esta URL open.spotify.com, donde ahí vemos que tenemos acceso a los distintos álbumes, a la información, con las imágenes, con el título, y a su vez podemos entrar y ver cada uno de las playlists, que están estructuradas de esta manera. Un título general, acá tenemos información del álbum que corresponde, fecha de incorporación, duración, y eso con cada uno. Lo que hacemos, primero que nada, es, como siempre, instanciar nuestro driver, pasarle una URL mediante el método get y sacar un screenshot. También, como costumbre, podemos scrollear hasta el final de la página por si necesita cargarse algo más. Podemos ver el screenshot para ver si entramos correctamente. Básicamente vamos a Spotify 0. Y vamos a ver que entró a la página de Spotify. Lo cerramos. Volvemos a la parte donde estábamos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos primero querer acceder? Podríamos querer acceder a las listas, ¿sí? Podemos esperar también que un elemento sea cliqueable, como antes esperábamos que una ventana emergente esté presente, con una estructura muy similar. Podemos usar este método que es element to be clickable. Y otra manera que teníamos de pasar cuál es el selector que queremos es de esta forma, ¿no? Con XPath en este caso, y con esta choclo que es un query de XPath, que no fue otra cosa que básicamente acceder a la página. En este caso, cuando tener problemas, no van a poder, si presionan el botón derecho, van a tener un menú desplegable específico de Spotify. Así que en este caso lo que van a tener que hacer es presionar el F12, presionar acá, y ahí van a poder ver cada uno de los elementos. Ahora, una vez que ya tengan abiertas las herramientas de desarrollador, van a poder ir buscándolos. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que esperamos es a que se pueda cliquear y ya vemos lo que pasa después de correr esto. Vamos acá, hicimos un nuevo screenshot y vemos qué es lo que sucede. Entramos en particular a una playlist de las posibles, la primera que nos figuraba en este caso. Dentro de esa playlist, que básicamente lo que hice fue seleccionar una de las que aparecen acá y presionar. De hecho, podemos agarrar y, para probarlo, copiarnos todo este comando de XPath, ver que nos devuelve en nuestro navegador. Acá recuerden, control F, presiono y va al top 50 de Argentina, el primero que aparecía en ese momento. Entonces, acá podemos definir una función que hace algo que venimos haciendo bastante, que es buscar un elemento con un determinado XPath y devolver el atributo texto, es decir, el contenido de texto que hay dentro de ese elemento. Y podemos obtener tanto el título como la cantidad de likes. ¿Sí? Lo que hice fue básicamente, vamos a cerrar esto acá para que se vea mejor. Vamos hasta donde estábamos. Lo que hacemos fue lo siguiente. Tenemos un XPath que corresponde al título y un XPath que corresponde a los likes dentro de esa lista, ¿no? Si nosotros vamos a una playlist cualquiera, tenemos por un lado el título y tenemos información del álbum,
fecha de incorporación, como decíamos antes. Entonces, lo que hice fue obtener el título, obtener los likes e imprimirlos. ¿Sí? En este caso era la lista Sleep y tenía 4 millones de likes, una lista bastante requerida. Ahora lo que les dejamos es un ejercicio donde les pedimos que no solo obtengan como antes el título de la lista, de la playlist y los likes, sino también que obtengan la duración de una manera bastante similar. Así que eso va a quedar para que ustedes lo trabajen y lo resuelvan. Ahora, siguiendo con el trabajo sobre esta página, y para eso es importante que hagamos driver.close para después entrar nuevamente, vamos a ver cómo descargar mayor cantidad de datos y recorrer la página web. Normalmente cuando tenemos un proyecto de web scraping queremos obtener más datos que solo los datos de una playlist. Podría ser un caso muy particular, pero en general quizás queremos el de varias. Una manera es acceder directamente a la URL específica de esa playlist, ¿no? Si nosotros copiamos esto y vamos acá, nos lleva específicamente a un género determinado que es como de música para dormir, este género sleep, y las distintas playlists que están relacionadas con eso, ¿no? Night Rain, Sueño Profundo, Bajo las Estrellas, todas relacionadas con este género. Lo que podemos hacer es directamente ir a esa página, la misma que estamos viendo acá, de música para dormir. Vamos a ir hasta abajo de todo y ahora vamos a buscar con otra forma, que es por medio del nombre de la clase, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, si miramos acá, vemos que las playlists tienen un nombre de clase, ¿no? Que es todo esto que está acá. Lo copiamos acá y lo que hacemos es, como ya hemos visto antes durante el curso, una lista por compresión, donde obtenemos el atributo href, que es aquel atributo de los tags A que contienen la URL a la cual me voy a mover. Entonces, si nosotros corremos esta celda, lo que hacemos es obtener el contenido del atributo href para cada elemento playlist de los que obtuvimos con este nombre de la clase. Y de esta manera, si nosotros copiamos alguno de estos links, por ejemplo, copiamos uno cualquiera y vemos a dónde nos está llevando, vamos a ver que lo que nos está llevando es a particularmente uno de esas listas. Entonces nos abre el playlist con toda la información, con su título, con sus me gustas y demás. En particular, una de estas que estaba un poco más abajo. Esta, duérmete niño, baby sleep. Bien, entonces así obtenemos todas las que hay en la página. Bien, el ejercicio que les vamos a dejar para hacer es básicamente ir a esta lista de playlist links, que básicamente son las URLs que van hacia una playlist de una determinada categoría, un determinado género, que era sleep, y recorrer cada una para obtener el título y los likes en cada una de estas playlists. La idea es también utilizar un try catch por si alguna playlist falla. Try catch, también conocido como try except en Python, es un concepto que no es particular del web scraping o la automatización, pero es bastante interesante. Y es que Python, como otros lenguajes, tiene unas palabras reservadas para ejecutar un bloque de código y si no ejecutar otro. Por ejemplo, acá podríamos ejecutar una variable que se llame algo, y si no se puede ejecutar por alguna razón, imprimir no se puede ejecutar, no se encuentra variable, por ejemplo, ¿no? Entonces si nosotros corremos esto, va a ir, no encontró la variable algo y no se encuentra la variable, pero si nosotros en realidad antes hubiésemos definido variable algo como soy algo, va a correr este primer bloque de código. Está bien. Entonces, ¿qué es lo interesante en esto? También se puede utilizar otra palabra reservada que es pass, para que en ese caso soy, por ejemplo, esto otra cosa, no va a funcionar, pero tampoco va a hacer nada. Pass, lo mismo que se puede hacer al definir una función, va a hacer que continúe con la siguiente línea de código, ¿no? Sin un error. Así que eso es lo que estaría bueno que utilicen.
recorriendo cada una, porque a veces algunos links pueden estar rotos. Esto es una buena recomendación general siempre que hagan scrapping. Por si algo no funciona y lo dejaron, no sé, toda la noche, está bueno que haya try excepts para que ante una cuestión que no funciona, un link que no anda o algo que no se encuentra de manera correcta en la página, puedan continuar. Y por último les dejamos algunos recursos útiles, algunos videos de YouTube, y también para la persona que les sirva más leer libros, estos son dos buenas recomendaciones. En este caso, Web Scrapping with Python me parece una muy buena recomendación, y acá tienen el repo con el código asociado a ese libro. Y espero que practiquen y nos vemos la próxima.